los 2 días de exposiciones, podrán probablemente ya cada uno haber encontrado algunas oportunidades de mejoras en sus informes, ¿verdad? Sin embargo, yo aquí les detallo de manera general ahorita y luego en el transcurso del día de hoy, cada uno va a recibir ya la retroalimentación específica de lo que debe de mejorar en función de devolver este informe antes de la entrega del estudio administrativo y de esta manera incorporar las mejoras antes de pasar al siguiente estudio para que esas mejoras eh, les ayude a la realización correcta del siguiente estudio. Bien, en algunos informes encontré que, por ejemplo, las características de comparación de los sitios de ubicación no eran parecidas, ¿verdad? No eran similares. Cuando normalmente se comparan sitios de ubicación, hay que tratar de buscar que las características de estos se parezcan, ¿verdad? En cuanto a población, mercado, inclusive algunos equipos hacían en sus exposiciones esta salvedad, ¿verdad? Porque pues en nuestro país no necesariamente todas las ciudades están desarrolladas de la misma manera o tienen el mismo desarrollo, las mismas vías de acceso en cuanto a su calidad o a su infraestructura y por lo tanto no deberían de comparar, por ejemplo, San Pedro Sula y en cuanto a la distancia también es otro elemento que se debe de tomar en cuenta. Por ahí algunos equipos colocaban San Pedro Sula, pero de ahí colocaban sitios muy separados o muy alejados y con características muy diferentes a San Pedro Sula. Es decir, si vamos a comparar San Pedro Sula, debemos de buscar ciudades que tengan características similares para que en cuanto a características se pueda hacer la comparación. También, y es un punto importante, ver el acceso, ¿verdad?, a estos sitios. Entonces, por ahí deben de tomar en cuenta esto en cuanto a la selección de sitios para comparar. En muchos estudios, si no en la mayoría, los cuadros que colocaron en algunos casos son difíciles de interpretar. Ustedes deben de pensar que este estudio no lo van a leer ustedes 4, perdón, sino que lo va a leer otra persona, en este caso mi persona. Y yo debería de entender o interpretar esos cuadros con facilidad. A veces es muy difícil, a veces se le quiere colocar tanta información a un cuadro o se le coloca información que no es necesaria, que tiende a confundir el resultado final del cuadro o lo que realmente se quiere transmitir en el cuadro. Ustedes van a preparar informes seguramente de sus cargos, ustedes tienen que tener cuidado de que ese cuadro esté transmitiendo lo que ustedes quieren, porque no debería ser necesario que yo les pregunte, por ejemplo, ¿y qué me quisieron decir aquí? El cuadro por sí mismo debe de darme la información. Deben revisar esos cuadros a conciencia. Hay varios equipos que tienen datos que no se necesitan en los cuadros, no los coloquen. Por favor, y cuadros que no son necesarios, no me los coloquen tampoco. Yo les sugiero en el esquema algunos balances, algunos cuadros. Ustedes pueden hacer otros que realmente brinden información para los costos del proyecto. Recordemos que aquí estamos identificando y uno de los principales elementos o resultados de este estudio son los costos del proyecto, ¿verdad? Los costos operativos del proyecto, específicamente los costos operativos del proyecto. Entonces, por favor, a revisar esos cuadros, yo les recomiendo muchas veces a los equipos compartirse de repente entre ellos un cuadro o a alguien cercano, ¿qué entendés en este cuadro? ¿Qué, al final, qué considera que estoy colocando yo en este cuadro? Para ver si la interpretación
realmente está llevando la información que ustedes quieren que yo vea. Bien, pude observar en la mayoría de los diagramas de flujo no habían tiempos de ciclo. Y me llama la atención entonces cómo si no determinaron un tiempo de ciclo para la producción de una unidad, cómo llevaron entonces a la identificación de los requerimientos para el total de la demanda que van a atender. Sí, ahí me queda la duda, lo voy a dejar entre comillas, se les olvidó colocar el tiempo de ciclo, pero sí calcularon con un tiempo de producción la proyección de requerimientos en cuanto a máquina, mano de obra, espacio que se requiere para producir las unidades que requieren, ¿verdad? Entonces, no lo vi en algunos, en algo otro sí está el detalle, inclusive por actividad, los segundos o minutos por actividad que los lleva a tener al final el tiempo de ciclo final. Bien. Luego, quienes lograron calcular el tiempo de ciclo, asegurarse que ese tiempo está siendo incorporado en las proyecciones, ¿verdad? Otro elemento, no, no se colocan balances de gastos. En este estudio, se los mencioné cuando les di la información del estudio. El técnico es únicamente para abordar los costos operativos del negocio. ¿Qué son los costos operativos? Lo que está relacionado a la producción, mano de obra directa y mano de obra indirecta. El resto de puestos que se requieren en una empresa se considera gastos administrativos en este caso, sueldos y salarios, gastos administrativos. No se consideran mano de obra. Mano de obra únicamente es para la parte productiva y está involucrada con la producción del bien o del producto que vamos a vender. Entonces, en este estudio solo deberían de aparecer los costos de mano de obra directa e indirecta. Por lo tanto, gerente general, gerente de recursos humanos, gerente financiero, todos estos no son directos, ni tampoco indirectos, ni es considerada mano de obra, ¿verdad? Son considerados sueldos y planillas, gastos administrativos. No deberían de aparecer en este estudio. Van a aparecer en el que vamos a hacer a continuación, que es el administrativo. Allá sí van a aparecer. Entonces, tener ese cuidado. Y ahí automáticamente revisar esos sueldos y esos salarios que están colocando. También, ¿verdad? Aquí se requiere de repente una consulta, un bench de cómo están los salarios actuales en la localidad para no estar muy por encima del salario ni muy por debajo. Hablando de lo que son los cargos de staff o lo que son las gerencias. Cuando hablamos de la mano de obra y si ésta se apega a lo que es lo mínimo que deben de ganar, pues entonces ya está establecido por el gobierno, ¿verdad? Que es el salario mínimo y no, pues no lo podemos cambiar. Entonces, el resto de salarios que están por encima de lo que sí regula el gobierno deben de revisarlo a través de lo que está sucediendo en las plazas, cómo están los salarios en la plaza y así adecuarlos a una realidad, porque vi unos salarios muy, muy altos, por ejemplo, gerentes generales con más de 70,000 empiras o con más de 80,000 empiras. Para un negocio que viene empezando, realmente es muy alto. Recordemos que las responsabilidades son las que denotan el sueldo. Y una empresa que viene empezando no tiene todavía ni siquiera la estructura organizacional como para poderle cargar un sueldo de esta magnitud. Entonces deben hacer esta revisión, pero recuerden, sueldos y salarios van en el siguiente. Aquí solo van a dejar mano de obra directa e indirecta. Por otro lado, las distribuciones. En muchos no habían mediciones, ¿verdad? Estaban las medidas. Y luego me surge la pregunta entonces, si no determinaron, que espero que sea un olvido realmente de los equipos no haber colocado las medidas, pero ¿y cómo yo voy a buscar un área total si ni siquiera sé cuánto requiero por área de trabajo? ¿Cómo yo voy a ir a buscar un local
o un terreno si es que van a construir, si ni siquiera tengo claro cuáles son las áreas que yo necesito en los espacios que necesito para poder cumplir con mis actividades. Entonces, hay muchos layouts que no tenían medidas, deben de incorporarlas por lo tanto. Hay quienes no colocaron costo de alquiler. Este es un costo y claro que va en este, ¿verdad? El costo del alquiler. Hay quienes no colocaron costos de remodelación. No me gusta asumir, pero si yo no veo un costo de alquiler o un costo de remodelación, primero entonces entendería que no van a pagar por el costo de alquiler. Y segundo, que el edificio así como está les funciona, que no requiere ninguna modificación. Muy difícil de creer para mí realmente que encuentre un espacio sin tener que modificarle nada, pero puede suceder, ¿verdad? Si no, entonces hay que colocar esos costos de remodelación, hay que irlo identificando. Eh, por otro lado, ya están colocando algunos años de vida útil de los equipos y está bien que lo coloquen porque es una de las características probablemente que ustedes evaluaron para adquirir X o Y equipo. Pero pude observar, por ejemplo, que algunos equipos que de repente tienen 5 años de vida útil me aparecen con 20 años de vida útil. Y es muy raro realmente el equipo que tiene 20 años de vida útil. Sugeriría una revisión y de repente si es un error haber colocado 20 años para todos, entonces hacer la revisión y la corrección, porque en este momento no les va a afectar probablemente, pero sí cuando hagamos el estudio económico financiero que se realice el cuadro de depreciaciones, ahí la vida útil de las maquinarias, pues sí, ya son relevantes e importantes porque hacemos cálculos con esas vidas útiles, ¿verdad? Para lo que son las depreciaciones del equipo y de las herramientas. Hay proyectos que no tienen proyección de materias primas, proyección de insumos, proyección de personal para los años del proyecto, ¿verdad? Los años del proyecto, mínimo 5 años. Probablemente hay un proyecto que sea hay algunos proyectos que requieren más de 5 años, pero mínimo 5 años. Hay quienes no tienen ni, solamente lo dejaron para el año 1 y no proyectaron 2, 3, 4 y 5. Tanto materias primas, personal como insumos deben de proyectarse para los años del proyecto. Y hay algunos que me lo hicieron a 4, ¿verdad? Es llevarlo a 5. Tener mucho cuidado con incluir todos los costos del proyecto, por ejemplo, en la cuestión de embalaje, ¿verdad? De los productos, también esto debe de incluirse en esta parte de producción. Si se requiere bolsas o si requieren cajas, tomar en cuenta que esa caja tiene un costo y que hay que reflejarlo en este estudio. Luego, tener cuidado con las medidas o con las dimensiones de las materias primas. Tratar de manejar lo que el mercado realmente vende. Si el mercado lo vende por libras, entonces tratar de manejar entonces un cuadro de costos de materia prima por libras, ¿verdad? Porque podrían estar ustedes asumiendo, yo esperaría que hayan hecho las cotizaciones. Recordemos que acá es crucial tener una cotización para poder hacer una proyección. Pero yo en lo que revisé veo que algunas medidas de compra no necesariamente son las que el mercado proveedor maneja. Y aquí hay que tener mucho cuidado entonces porque ese sería lo mínimo que ellos le van a vender. No van a venderle menos de eso. Y entonces eso podría beneficiarles o podría perjudicarles, porque podría ser inclusive más barata la materia prima en función de la cantidad que se compra, porque es el mínimo que vende la empresa, el proveedor, ¿verdad? Entonces revisar también esto. Hay algunos informes que tienen más cuadros de los que yo solicité, pero yo no veo la utilidad de esos cuadros. ¿Verdad? Yo ahí les coloco en el informe este cuadro. Me gustaría saber inmediatamente y ahí ustedes me tienen que aclarar para qué me sirve esta información. Porque calcularla solo para calcularla engrosa el estudio y no
no contribuye en nada, ¿verdad? Entonces, ahí revisar, por favor, que no tengan más cuadros de los que yo he solicitado, más, y sin embargo, la información no sirve para nada. ¿Para qué? Hay que eliminarlo. Pude observar que, por ejemplo, hay quienes tenían insumos más caros que las materias primas. Fíjense, en un proyecto de producción cuya actividad principal es la producción, las materias primas deberían de representar uno de los más altos costos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una materia que se requiere para la producción y estamos hablando de lo que nos va a llevar a tener un producto final. Entonces, revisar esta parte de los insumos realmente podría ser un error ahí de cálculo. Les recomiendo darles una revisión, porque generalmente lo más caro debiera ser la materia prima y no los implementos o los insumos secundarios que se requieren para llevar a terminar el producto. Muy bien. Hay algunos equipos que no me colocaron los cuadros completos de pasivo laboral, ¿verdad? El pasivo laboral no solamente es el sueldo, jóvenes. El pasivo laboral incluye las deducciones de seguro social, lo que son el Infop, también se incluye lo que son horas extras en caso de que se requieran, y 13º y 14º salario. Ese es el pasivo laboral y eso es lo que realmente afecta anualmente a una empresa, ¿verdad? No solo es el sueldo nominal o el sueldo mensual. Y hay quienes no me colocaron el cuadro completo de pasivo laboral, deben de colocarlo para costo, para mano de obra directa e indirecta, únicamente. Bien. Bueno, aquí en los términos generales, el tratar de eliminar lo que es el personal de gasto, de lo que es las planillas de gastos, lo que les mencionaba, gerente general, gerente de recursos humanos, esos van en el siguiente informe, no necesitan reflejarlo en este informe, solamente dejen el de producción, los operarios y lo que requieran para el área de producción de manera directa e indirecta. Y ese es el único balance que van a dejar aquí, pero completo el cuadro, ¿verdad? Con todo lo que conlleva tener un personal. Todo reflejado el costo de una persona en una empresa en un año, que no solo es el sueldo nominal, como les repetía anteriormente. Bien, en términos generales, entonces serían esas las adecuaciones que deben de realizar, las mejoras que deben de realizar. Puntualmente cada uno va a recibir lo que le corresponde, pero ya desde hoy en la tarde ustedes pueden ir viendo en cuanto a los pagos, en cuanto a los pasivos, en cuanto a quitar los gastos y dedicar únicamente el estudio técnico a lo que es la parte operativa. Muy bien. Ahora sí, entonces, continuamos con el siguiente estudio, que es el estudio administrativo. Vean, ya se realizó un estudio de mercado en donde se identificó una población interesada, en donde se le consultó a esta población si estaría dispuesta a comprar el producto y pues ya se han podido hacer las proyecciones de esta población para las futuras decisiones de compra, con las cuales ustedes ya también hicieron sus futuras proyecciones de ingresos. Bien, ya también hemos identificado un lugar en donde ubicarnos, un tamaño que atienda esa proyección de venta, ¿verdad? Los insumos necesarios, los requerimientos necesarios para poder operar, y ya se ha identificado las herramientas para operar, ¿verdad? Y que pues ese producto que estamos nosotros ofreciéndole al mercado así como, así como le hemos ofrecido, ¿verdad? Así como hemos visualizado que esté. También evaluamos lo que son los impactos ambientales que pueda generar este proyecto. Veíamos que independientemente del proyecto,
¿verdad? Algún impacto vamos a generar, probablemente impactos positivos, negativos, pero ambos tenemos que estar claros y tenemos que estar conscientes de la existencia de ambos, pero sobre todo los negativos para poder identificar la mejor manera de eh, hacerlos menos dañinos a la comunidad, ¿verdad? Entonces ya se ha terminado con todo esto y viene entonces la parte organizacional. Vean, no sirve de nada y pasa muy a menudo en las empresas que en la parte administrativa no siempre se le da la relevancia o la pertinencia que tiene. Y muchas veces creemos que con tener el mercado que quiere el producto y con tener el área de producción que lo produzca y que cumpla con las expectativas de este mercado es suficiente. Pero en la realidad, cada uno de los departamentos de una empresa tiene una función que aporta para que al final la empresa sea exitosa en cada una de sus funciones. Es decir, la parte administrativa o el estudio administrativo, al igual que los dos anteriores, es muy necesario para que la empresa eh, pueda hacer frente al mercado que ya identificó y para que pueda cumplir con sus proyecciones en la parte operativa. Si no tenemos una empresa bien organizada, si no tenemos una empresa con sus políticas, con sus procedimientos, entonces de nada realmente sirve haber hecho un gran esfuerzo identificando un mercado, identificando la mejor manera y la manera más óptima de producir. Porque jóvenes se trabaja con personas y a las personas hay que dejarles claro cómo deben de trabajar. Y es en este estudio en donde podemos identificar esas políticas, esos procedimientos que deben de seguir las personas, independientemente del área en donde se encuentren, para poder tener los resultados que se buscan y los resultados que se persiguen. Por otro lado, en este estudio también se realiza eh, una planificación estratégica en donde podamos enlazar la misión, la visión y los valores de la empresa con la producción y con el mercado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay un lazo invisible que hace que esa planificación estratégica de alguna manera influya en los dos informes anteriores que se realizan. Un segundo. ¿Puede ver la pantalla ya, joven?
Sí, doctora. Gracias, Claudio. Muy bien. Entonces, estudio administrativo legal. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues establecer un esquema general y específico en lo que se refiere a los factores organizativos, ¿verdad? Para poder tener una administración que involucre procedimientos y que permitan a su vez un funcionamiento óptimo del proyecto como tal, visto desde el punto de vista de funcionalidad, ¿verdad? Y así, con esta funcionalidad, llegar a las expectativas de operatividad que nos hemos planteado en el estudio anterior. ¿Qué debería de contener como mínimo entonces este análisis? La realización de una estructura organizacional, ¿verdad? Ya aquí ustedes, les mencionaba, en el técnico ya ustedes tienen una estructura organizativa operacional, que es la que se requiere para producir, ¿verdad? Tenemos un gerente de producción o un jefe de producción, tenemos operarios, un supervisor de calidad, probablemente por ahí jefe de almacén podría ser, pero involucrado únicamente al área de producción. Ya tenemos eso definido. Pero resulta ser que también se requiere un gerente en el área o un jefe en el área de recursos humanos, o un jefe de ventas, o de área comercial. Y luego necesitamos a alguien que también esté arriba viendo que el de recursos humanos contrate correctamente los requerimientos del de producción, y luego de que el de producción esté dentro de lo que había proyectado como costos de producción y no vaya a salirse de ahí, porque entonces nuestros márgenes se pueden ver afectados. Luego el de ventas, que venda lo que producción hace, que venda lo que ya estaba proyectado en función del estudio de mercado, y así sucesivamente vamos encontrando que hay otros puestos que no están directamente relacionados a la operación, pero que necesitan para la funcionalidad del negocio se requieren. Entonces, hacemos una lista de los requerimientos que se pueden ocupar al inicio de un negocio, y aquí vale la pena recalcar que si se viene iniciando, probablemente los requerimientos al inicio, que es lo que vamos a evaluar, no, de repente no se requiera tanto personal, ¿verdad? Y ahí tener el cuidado de identificar el personal requerido y no cargar la estructura organizativa. ¿Por qué? Es muy bonito ver estructuras con 10, 15 gerentes, pero para un proyecto en el que se viene comenzando a hacer esto es sacrificar los costos del proyecto, ¿verdad? Y específicamente en el estudio administrativo, los gastos del proyecto. ¿Por qué? Porque todo lo que no va para el área de producción es un gasto. Gerente general sería un gasto. Gerente de recursos humanos es un gasto. El gerente de ventas es un gasto, ¿verdad? Por ahí lo vamos a ver más adelante en el estudio económico financiero. Entonces, a veces hay que tratar de evitar los gastos y concentrarnos más en los costos que son los que están relacionados a la producción del bien. Elaborar la descripción de lo que va a hacer cada uno de estos puestos es importante. Fíjense, ¿qué pasa cuando en una empresa se contrata a alguien que no tiene claro lo que tiene que hacer? Cualquier cosa que haga está bien. Y ustedes le pueden reclamar a esta persona y le pueden decir, pero usted no hizo esto y le faltó hacer esto. Y esta persona, con toda la razón, les puede decir, ¿en qué momento me dijeron a mí cuáles eran mis listas de actividades? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Quién es mi jefe? ¿A quién le debo yo dar razón de mis acciones?
Si no hay un descriptor de puestos, es muy difícil que ustedes puedan controlar las actividades del personal, las actividades mínimas del puesto, ¿verdad? Porque mínimo un puesto debe de generar actividades y, y no pueden ustedes, lo que no se mide no se puede controlar, ¿verdad? Entonces, si ustedes no tienen, no le dan claro al empleado cuáles son sus actividades, no lo van a poder controlar. Y este va a ser lo que quieran. Ya se han dado casos de personas que son despedidas de una empresa, aduciendo en el despido que no quiso realizar X o Y actividad. Esta persona va al Ministerio de Trabajo y, se los digo con fundamento, el Ministerio de Trabajo lo primero que le pide a la empresa es: muéstrenos el descriptor de puesto de esta persona. ¿Y dónde está la actividad que ustedes aducen en su memorando de despido que no quiso hacer? Entonces es muy delicado, jóvenes, esta parte procedimental en las empresas. Vuelvo y les repito, se requiere para poder tener claras las reglas. Estamos hablando de todo el personal, ¿verdad? No solamente de los cargos administrativos, sino que también de los operativos. Entonces, una descripción de puestos es muy necesaria para que una empresa pueda tener sus fundamentos y para que la contratación se haga con fundamento. Luego también un manual de políticas y procedimientos. ¿Está bien? Estas son sus actividades y estos son los procedimientos. Y estas son las políticas de la empresa, ¿verdad? Es decir, al empleado se le debe dejar claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, pero eso tiene que estar plasmado en un documento formal, porque si no, se presta para que exista la ambigüedad y en una ambigüedad la empresa pierde generalmente. Las leyes generalmente están a favor del más débil, en este caso el empleado, que de una organización, sobre todo si la organización no tiene los fundamentos para probar que realmente el empleado está fallando. Entonces, como futuros gerentes, como futuros jefes, ustedes tienen que tener claro, de repente no les toque hacer esto, ¿verdad? Como ingenieros industriales, sobre todo si van a estar en el área de producción, pero ustedes deben de estar claro que esto debe de existir en la empresa. Entonces ustedes inclusive pueden asegurarse de que existan estos procedimientos para el personal que va a estar a cargo de ustedes. Y así ustedes en una determinada situación puedan salir bien librados porque se tienen los procedimientos escritos, los fundamentos y todo por escrito. El personal, todo bien ordenado, de manera ordenada. Muy bien, entonces, esto ya lo vimos en la introducción, hablando un poco de lo que es la planeación estratégica, que ya va un poquito o un paso más adelante de lo que es la mera planeación, ¿verdad? Una empresa debe de tener claro cuál es su visión, su misión, sus metas y sus objetivos. Los empleados de una empresa deben de tener claro cuál es la visión de la empresa, cuál es la misión, la meta y los objetivos. Hay que involucrar al empleado en la elaboración, y si no en la elaboración, en la socialización de estos elementos. Porque muchas veces el empleado no tiene claro para qué está ahí. Y no tiene claro cuál es el rumbo y cuál es la visión y cuál es el camino que la empresa está pensando recorrer. Entonces, al tener una planeación estratégica, tomamos en cuenta estos elementos y los involucramos a partir de la contratación inclusive del empleado. Mire, esta es la misión de la empresa, esta es la visión de la empresa. Y el empleado entonces con mucha mayor facilidad puede entender y comprender para qué está él ahí y qué pieza forma en la institución, ¿verdad? Para también este tipo de elementos de la planeación estratégica nos llevan a la creación de estrategias que nos permita llegar a cumplir esas metas y esos objetivos. No tenemos clara la meta y no tenemos claros los objetivos de la empresa, difícilmente vamos a generar estrategias eficientes. Y a su vez las políticas.
Las políticas van llevando a que las estrategias se puedan cumplir, ¿verdad? Las políticas es el marco legal mediante el cual se debe de trabajar. Por lo tanto, cualquier estrategia que se plantee bajo esa política es, o esa guía de realización va a ser más fácil que se cumpla. Entonces, la planeación estratégica se refiere a la manera de cómo una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para poder llegar a sus objetivos. El Chavenato es una planeación global y debe de ser a largo plazo. La misión debe de identificar el propósito de la organización. Yo sé que ustedes esto ya lo vieron en su clase de administración. Estoy clara de que probablemente lo sientan repetitivo, pero yo aquí les dejo los conceptos para que recuerden, ¿verdad? Y entiendan el por qué se debe de hacer una redacción de misión y visión. Algunos lo redactaron en el estudio de mercado, pero esa es la misión y la visión del estudio de mercado. En este caso es la misión y la visión de la organización en su entero. Aquí ya se involucra el porqué de la organización y no solo el estudio de mercado. Entonces, la misión identificar el propósito de la organización tomando en cuenta la exigencia social. Recordemos el equilibrio que se debe de buscar entre lo social, lo económico, ¿verdad? Y lo productivo y también lo ambiental. Una clara misión sirve de fundamento para la toma de decisiones. Esto está claro. Si tenemos claro hacia cuál es el porqué de la organización, fácilmente se van a poder alinear los objetivos de la organización con los objetivos de producción, con los objetivos de ventas, con los objetivos de recursos humanos y con los objetivos de comercialización. Al final de cuentas, todos tienen que estar hacia una misma misión, ¿verdad? La misión de la empresa va a ser la misma para cada uno de los departamentos, pero cada departamento va a aportar en esa misión según sus actividades. La visión debe identificar hacia dónde va la empresa. Esta generalmente se hace para largo plazo y se hace una proyección futura desde a dónde se quiere estar en un determinado momento. Generalmente se debe, y lo idóneo es colocar un año en esa visión. La visión puede ir cambiando, porque puede ir que la empresa vaya evolucionando y vaya mejorando, y la visión entonces pueda irse haciendo de acuerdo a esos nuevos retos que se están identificando. En cuanto a los valores, el concepto de valores, ¿verdad? En cuanto a la representación de la convicción filosófica del administrador, hacia también conseguir los objetivos y los planes que se deben de lograr. Los valores jóvenes a veces los tomamos muy a las carreras y creemos que solo es redactar responsabilidad, honorabilidad, ética. Sí, es un concepto y si lo vemos como un concepto, pues son palabras y son letras, pero cuando ese concepto lo llevamos a la acción, entonces es el ser humano actuando a partir de valores, pero valores que deben de llevar a cumplir metas y objetivos en una organización, ¿verdad? Entonces los valores no solo de copiar y pegar, sino de ver realmente aquellos que sirvan para alcanzar los objetivos y las metas de la organización. Un FODA. El FODA lo veíamos como una herramienta. El FODA realmente es una herramienta que puede ser utilizado en cualquiera de los estudios, ¿verdad? Porque es la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada una de las actividades, inclusive se podría hacer por departamento. En este caso sería el FODA de la organización. La organización como tal, cuáles son sus fortalezas, la institución, la empresa, las oportunidades, las debilidades que se pueden visualizar desde ya y las amenazas que también se pueden ir visualizando para esa organización. Entonces deben de hacer un cuadro de un FODA para poder representar cada uno de estos elementos, porque recuerden que el FODA es un análisis situacional del presente, pero también del futuro, porque al tener oportunidades queremos mencionar que en el futuro esa oportunidad se puede volver una fortaleza, ¿verdad? O que esa oportunidad la podemos aprovechar en el negocio y ser más competitivos
en el mercado. Es una herramienta útil para ver los pasos, secciones futuras, y se logra mediante el estudio del desempeño del presente a lo interior de la empresa, también el estudio del entorno, el estudio de las marcas, de las posibles evoluciones que pueda dar la organización y también a la vez el nivel de gerenciación que ésta puede requerir en función de esas debilidades y amenazas, porque la fortaleza pues ya se tiene, ¿verdad? Que puede ser el mismo producto como tal. Bien, les mencionaba entonces entre los objetivos la realización de un organigrama, ¿verdad? De un organigrama como uno de los primeros elementos, luego la realización de un descriptor de puestos y luego lo que son las manuales y políticas. Esto es lo que podría identificarse como lo esencial de este estudio. Ahora bien, después de la realización del organigrama, deberían de reflejarse los balances de sueldos y salarios, ¿verdad? O sea, los costos de sueldos y salarios va a ser uno de los costos que este estudio va a requerir y que surgen a partir primero de la planificación de la estructura organizacional que se quiere. La estructura organizacional consiste en una representación gráfica de cómo los puestos se van a ubicar dentro de la empresa, indicando el nombre del puesto, pero también el nivel de jerarquía que este puesto va a tener, ¿verdad? Aquí esta representación gráfica debe de dejarme claro, por ejemplo, de quién depende el jefe de producción, qué relación hay entre el jefe de producción y el jefe de almacén, qué relación hay entre el jefe de producción y el jefe de personal, de quién dependen los operarios, de quién depende, por ejemplo, el contador, el jefe financiero, el jefe de ventas. Debe de quedar representada a través de una línea de jerarquía y a través de este diseño gráfico, esa jerarquía. Debe ser clara, ¿verdad? A veces me he encontrado con organigramas en donde se cruzan las líneas y ustedes no saben entonces si es que ese cruce significa algo o dan una vuelta a todo el organigrama para regresar a la gerencia general. O sea, hay que buscar el mejor diseño y hay que buscar la mejor manera de trazar las líneas para que se vea limpio y ordenado, que se vea claro. Y en este caso no es necesario colocar los nombres de los empleados, sino el nombre del puesto, ¿verdad? Y tratar de que los nombres no sean demasiado extensos. Aquí en el organigrama el nombre del puesto podría ser corto para evitar entonces que los cuadros del organigrama sean muy diferentes, ¿verdad? Sino tratar de buscar la homogeneidad en cuanto a los cuadros también. Ni tampoco deben de ser tan complicados los nombres. Ahí tienen que darle ustedes mente a cómo van a nombrar cada una de las áreas. Y generalmente, pues, los cargos principales, ¿verdad? Vaya, si por ejemplo van a tener 4 operarios, no van a ser 4 cuadros, van a ser un solo cuadro en donde diga operarios y entre paréntesis 4. Que me indique ese 4, que 4 de ese nivel, con esa jerarquía, van a estar en la empresa. La organización administrativa establece un esquema general y específico para que la empresa pueda operar. Se define la estructura organizacional donde se consideran los niveles jerárquicos, número de personas, los salarios y prestaciones que se requieren para satisfacer las características de cada uno de esos niveles. En esto me refiero al descriptor del puesto y al balance de gastos de personal. Se deben definir funciones y responsabilidades de los puestos estratégicos de la organización. Se debe formular un organigrama que permita visualizar gráficamente tanto el número de personas como sus niveles jerárquicos. Lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Ya me pasé un minutito más bien. Mañana termino lo que es estudio organizacional y estudio legal, ¿verdad? Veo que solo se conectaron 3, 6, 9.
Y ayer noté también que solo se conectaron los que iban a exponer. No debe de ser así, ¿verdad? Todos deben de estar en todas las presentaciones, sobre todo en las presentaciones de proyectos es obligatorio que estén todos los 25. Ya en las clases, pues ya cada quien sabrá su responsabilidad de escuchar o no las retroalimentaciones que yo les doy, pero en las presentaciones sí tienen que estar todos, ¿verdad? Es obligatorio. Bien, ¿dudas hasta aquí? Para Kevin, ¿está claro? Claudio, Tania, Andrea, Gabriela, Sandra, Samuel y Andrea. Andrea Padilla. Está claro, doctora. Todo claro, doctora. Sí, todo bien, Y doctora. mañana a las 11 nos volvemos a reunir entonces. Que estén bien. Ya, doctora. Gracias, Feliz doctora. tarde. Gracias.